De nueva cuenta estar a tu lado, acompañarte a través de Manantial FM en este segmento que tenemos con la doctora Soricelis Dávila. Ella es consejera familiar, psicoterapeuta, a quien le damos la bienvenida. Soricelis, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Emi, por tenerme aquí en Radio Manantial. Es un placer para mí y feliz de que podemos compartir con nuestra audiencia temas tan importantes para poder ayudarles en su vida diaria. Entonces, esto es un momento que anticipo cada semana porque me fascina conectar con la audiencia y sobre todo proveerles la información que se necesita, ¿no? Claro, y son temas, Soricelis, lo volvemos a mencionar, que ustedes mismos han sugerido, así que gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recuerda que hay varias maneras de cómo puedes hacerlo. A través de nuestra página web es una de ellas, donde puedes enviarnos pues los temas de sugerencia o bien comunicarte al estudio con nosotros también. Así que muchas gracias por los temas sugeridos de antemano. Y bueno, Soricelis, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar una adicción. Y bueno, cuando hablamos de adicciones, ¿verdad? Hablamos de toda una gama de esto mismo, de adicciones. Y por eso mismo me gustaría que empezáramos, que nos platiques un poco sobre qué es una adicción en sí. Claro, yo quiero primero aclarar lo que dijiste, es una gama enorme de muchos factores. Yo les voy a dar hoy la información más precisa, pero tenemos que entender que esto es mucho más amplio de lo que podemos compartir aquí y al final yo les voy a dar algunos recursos. Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de que las personas pueden tener adicción a cualquier cosa. Por ejemplo, empezamos por las sustancias. Hay adicciones a comida, hay adicciones a comprar, hay adicciones a comportamientos. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Entonces, el problema aquí no es solamente a qué es la adicción, sino al cambio que provoca en el cerebro, en la persona, en los comportamientos y el efecto que esa adicción causa en la familia. Entonces, cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de que una persona se ha hecho adicta, ha estado en sobreuso o en uso excesivo de algo que ya perdió el control y que esa pérdida de control hace que ellos quieran usar más de lo que sea que están usando o de lo que están haciendo, y vamos a dar algunos ejemplos, porque ya la satisfacción o el placer que provocaba antes con el exceso de uso se vuelve intolerante a otras cosas, se desensibiliza y requieren más uso. La tolerancia es amplia, es mucho mayor. Y aquí estamos hablando ahora de adicciones comunes, ¿no? Adicciones a las sustancias, adicciones al alcohol, a drogas, adicciones en ocasión, a veces hasta el trabajo pudiera ser una adicción, a veces le llaman en inglés el workaholic, ¿no? La comida incluso. A la comida precisamente. Entonces, hay una serie de cambios. Estamos hablando de la adicción psicológica. Por ejemplo, en el caso de la comida, no es una adicción necesariamente fisiológica, sino psicológica. ¿Por qué voy a hacer esta diferencia? Porque cuando hablamos de adicción a sustancias, como lo puede ser el alcohol, las drogas, la pornografía y otras cosas que crean un cambio psicológico, crean un afecto biológico, neurobiológico en el cuerpo, las sustancias afectan tres áreas en el cerebro. Un área que se llama el área límbica y el área de la corteza, y ambos como que toman control sobre la generación de dopamina. Y la dopamina es una hormona en el cerebro que está asociada con el placer, con la satisfacción. ¿Por qué esto es importante? La palabra en inglés que se usa es hijack, que es cuando alguien toma control de algo. Okay. Y eso es exactamente lo que sucede con las adicciones y nuestro cerebro. Estas adicciones crean tal
impacto en el cerebro que toma control. Y cuando toma control de impulsos y toma control de comportamientos. Por eso es que las adicciones provocan peleas, discusiones, violencia, irritabilidad y muchas tantas otras reacciones, ¿ves? Entonces, por eso es que yo decía que cuando hablamos de adicciones estamos hablando de un tema muy complejo que necesitaríamos ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Pero para empezar, a la persona que sufre esta adicción, se le hace difícil muchas veces solo vencer estas adicciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya están batallando con algo que está muy fuera de su control en muchas ocasiones, que es esa respuesta biológica de las cuales yo les mencionaba, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que una sola respuesta no resuelve todos los problemas. Depende del tipo de adicción, si es psicológico, si es biológico, si es algo de sustancia. Depende de los vacíos que hay en la persona y en lo que lo lleva a refugiarse en esas adicciones. Entonces, es bastante complejo, como digo, pero lo más importante aquí es entender que cuando hablamos de una adicción, estamos hablando de que es un uso excesivo de alguna sustancia o de algo, como lo es la comida, como lo es el comprar, como lo es la televisión, como lo es los juegos. Hemos hablado en otros programas de la adicción al Internet, de la adicción a los aspectos digitales. ¿Por qué? Porque todo ese exceso de uso se ha convertido en algo excesivo que me lleva a estar fijado, obsesionado con eso y a querer usar más. Y con ese exceso de uso, mayor la adicción, mayor el apego, mayor el impacto, al punto en que ya no me importa que me esté creando problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones, porque quiero más uso, más uso, más uso para suplir ese placer o esa necesidad. Claro. Hablemos, Oricelis, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar a personas, ¿verdad?, que desafortunadamente están pasando por alguna adicción y ellos mismos me han comentado, es que no es tan fácil. Y a veces uno que no, quizás has caído en una adicción a ese punto, ¿verdad?, de alguna situación, pudieras decir, es que no puedo creer, ¿verdad?, que no lo pueda dejar o no puedo creer que no pueda tomar la decisión de decir hasta aquí. ¿Qué pasa en la mente de una persona que ha caído en una adicción y cuál es el miedo de salir de ella? Claro, eso es una pregunta excelente, porque lo que está pasando en la mente de la persona son dos cosas. Una, que ellos ya están tan sumergidos en este exceso de uso y dependen tanto de lo que sea a lo cual ellos son adictos, que ellos piensan que no van a poder salir de ahí. Mm. Ellos están pensando, no se puede. Yo tengo personas que me han dicho, es imposible. ¿Por qué? Porque ya están tan acostumbrados y tan apegados a esa adicción. Y el segundo factor es que ya biológicamente ellos están acostumbrados a recompensar su vida, su cerebro, su sistema, sus emociones con eso a lo cual ellos están adictos, que definitivamente ellos piensan, no voy a poder. El miedo aquí es que no voy a poder satisfacer aquello que me da satisfacción. Te voy a dar varios ejemplos. He hablado con personas que son adictos a comprar o a gastar. Mm. El miedo de estas personas es que quiero algo que me hace sentir feliz, por lo tanto, si no compro, no voy a estar feliz y yo no quiero estar triste. Mm. En el caso de las personas que son adictas, en algunos casos adictas al alcohol o a las drogas, ellos piensan que no voy a poder dormir o no voy a poder estar tranquilo o no voy a poder manejar el estrés o no voy a poder manejar los problemas que tengo que me llevan a refugiarme en el alcohol y las drogas. Y claro, esto es una percepción equivocada, pero eso es lo que está en la mente de ellos, Claro. sin descartar lo que mencioné antes del impacto biológico que esas sustancias tienen en ellos. ¿Ves? Otro tipo de adicciones llevan al temor de que pues no voy a poder funcionar en mi trabajo.
O por ejemplo, las personas que son excesivamente adictas a las redes, vamos a ponerlo así, se sienten que van a estar solos, no van a tener ningún tipo de conexión, el miedo es a la soledad. Volvemos al principio de la gama de factores, pero hay múltiples miedos. Dependiendo de la adicción, es el miedo que esa persona tiene. Claro. Entonces, como hay tantas adicciones, la cantidad de miedos es inmensa. Pero si yo fuera a resumir en uno o dos factores estos miedos, tendríamos que mencionar el miedo a la soledad y el miedo a estar tristes. Mm. Y estos son dos miedos universales que las personas tienden a tener. Y claro, vamos a ver de qué otra manera suplimos esos miedos, pero yo diría, para resumir algo que es bien complejo y bien amplio, esos dos temores. Claro, hemos escuchado, yo creo, en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando se habla de una adicción, que es importante que la persona lo admita, pero ¿qué es lo que va más allá de admitir, Soricelis? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona una vez que dice, es que yo sé, yo reconozco que tengo esa adicción? ¿Qué pasos tiene que empezar a dar esa persona para salir de esa adicción? Y cómo el respaldo de los que están a su alrededor, pues le van a ayudar. Claro, el respaldo es importante y quiero mencionar lo que preguntabas de qué necesita esa persona y no me dejes que se me olvide de lo del respaldo, ¿no? Como bien dijiste, yo necesito reconocer que esto es una adicción y ese es el punto clave, porque el siguiente paso es comenzar a dar pasos de cambio, ya sea porque voy a clases, ya sea porque voy a consejería, ya sea porque cambio mi rutina de hacer las cosas, ya sea porque en vez de después del trabajo ir a la licorería, después del trabajo busco otras rutas fuera de la licorería para irme directo a mi casa, ya sea entonces consultar con un amigo, con un familiar, donde me mantienen llamado a cuentas de que, ok, ¿qué hiciste hoy? ¿A dónde fuiste? Es estar vulnerables a eso, pero la realidad es que luego de que yo reconozco que tengo un problema que está afectándome a mí y a mis seres queridos, es estar disponible, creer que puede haber un cambio y yo estar disponible y dispuesta a comenzar a dar pasos diferentes de los que estoy acostumbrado a dar. Y ahí está la clave del problema. Y necesito el apoyo. ¿Por qué? Porque como yo estoy pensando que no puedo, el apoyo y el respaldo de los que me rodean me va a ayudar a yo continuar a escuchar y estar escuchando constantemente. Si puedes, si se puede, trata esto diferente, yo voy contigo, yo te ayudo, dame tu tarjeta de crédito, ponle password a la computadora y yo te doy el acceso por un tiempo específico. Yo voy a estar chequeando que cuando compras, lo que compras es jugo o aguas o lo que sea en vez de cerveza. O sea, requiere un sistema de respaldo y de apoyo enorme. Claro. Pero lo más importante es yo estar dispuesto a dar esos pequeños pasos de cambio diferente, ¿ves? Diferente. Y ahí está la clave. Estaba mencionando un ejemplo de en estos días alguien que me dijo no se puede, es imposible. Era la adicción a comprar. Mm. Y me decía, es imposible yo no comprar. Si yo veo algo, yo lo quiero ahora. Y entonces eso es difícil, pues porque sí se puede esperar. ¿Ve? Entonces mi próximo paso es que cuando yo quiero comprar algo, yo saber que no tengo que comprarlo porque yo puedo hacer algo diferente. Y entonces ahí acceso mi sistema de apoyo y de respaldo. Y entonces yo llamo a Emi, por ejemplo, y le digo a Emi, vi esta bolsa que me encanta, no me dejes comprarla, porque yo tengo 40 bolsas, esto es un ejemplo, 40 bolsas en el closet. Y Emi me va a decir, sí, préstame tu tarjeta, yo no la voy a usar, pero te la voy a confiscar hasta unos 2 o 3 días que se te pase, ¿no? Mm. Es dar pasos diferentes de lo que estoy acostumbrada. Si estaba acostumbrado a comer, voy a dar pasos diferentes para comer diferente. Perdón. Entonces, esa parte de cambio, esa parte de dar pasos diferentes, esa parte de yo buscar el apoyo, el respaldo y de no hacer lo que antes hacía, es la clave principal
para crear nuevos hábitos. Y nuevos hábitos se requiere mínimo 21 a 30 días, si acaso, Claro. más, para yo poder vencer poco a poco esos patrones de conducta. ¿Ves? Pero reconocer que tengo un problema y querer hacer algo diferente es la clave, porque si yo no quiero hacer algo diferente, créeme, yo sé de gente que me ha dicho, yo no quiero dejar el alcohol, o yo no quiero dejar las drogas, o yo no quiero dejar la pornografía, o yo no quiero dejar de comer o de comprar, lo que sea la adicción. Cuando uno dice yo no quiero, estamos hablando de que tú mismo te estás atrapando. Mm. Y contra eso, literalmente, no tenemos el poder de batallar. Claro. Soricelis, hablemos ahora acerca de las familias. Hay muchas familias que ahorita específicamente están lidiando con la situación de sustancias. Hemos tenido nosotros, ¿verdad? Aquí en la emisora, llamadas, personas que están preocupadas porque han hecho todo por sus hijos para que salgan de una sustancia, de las drogas, y no han podido hacer nada. Al contrario, platicaba con una de ellas hace días anteriores, dice, lo veo cada vez más deteriorado y yo ya no sé qué hacer, decía. ¿Qué recursos pueden conseguir o de alguna manera, qué pueden hacer este tipo de familias que están pasando ya por una situación así, en ese punto crítico que ya ni la persona quiere luchar por salir de esa situación? Claro, y eso es un ejemplo excelente porque quiero establecer bien claro que ellos no pueden solos, ¿ok? La familia no puede sola y la iglesia no puede sola. No porque Dios no tenga poder o la iglesia no tenga poder, sino porque el efecto de estas sustancias en el cerebro, como mencioné antes, toma control de los comportamientos, de las decisiones, de los impulsos, de los deseos y literalmente te quita toda voluntad de hacer algo diferente. So, aquí es importante buscar recursos clínicos de ayuda, recursos profesionales. A veces es necesario una hospitalización, a veces es necesario un sistema de hospitalización parcial donde no se quedan dentro del hospital, sino en una facilidad donde ellos van a la casa y regresan. Mm. Y a veces obviamente se requiere terapia intensiva, donde van a terapia todos los días, de lunes a viernes y tienen un sistema bien estructurado de terapia. Ya cuando van mejorando, la terapia baja a 3 días, a 2 días y a un día a la semana. Pero es bien importante entender que solos no pueden. Claro. La familia los va a tener que llevar, acompañarlos, esperarlos en la salita de espera, con un librito, con algo, con la computadora trabajando en lo que esperas a tu ser querido que salga de la terapia o que salga de la terapia de grupo porque ellos no pueden. Hay muchos recursos. Hay facilidades de retiro donde ellos van por 2, 3 meses, 6 meses, dependiendo del nivel de adicción. Hay ranchos de retiro donde es un tipo clínica, pero con ranchos donde hay diferentes tipos de terapias, incluyendo caballos, animales y otras cosas. La cantidad de recursos es inmensa. La clave aquí es entender que se necesita la asistencia profesional. ¿Por qué? Porque estamos hablando con una situación médica, con una situación de salud mental, porque las sustancias, el alcohol y las drogas consumen tu cerebro y tu cuerpo se deteriora mínimo 10, 15, 20 años, tus órganos comienzan a dejar de funcionar, tu páncreas, tu hígado, tu corazón, la alta presión, estos son impactos biológicos en el cuerpo que hacen estas sustancias y solo no puedes. Entonces, en una facilidad, con un sistema bien estructurado de cuidado médico, te van a proveer la alimentación que necesitas, el cuidado, el descanso que necesitas, porque recuerda que la adicción a sustancias y alcohol provoca en el cuerpo que ya tú no comes, no tomas cosas saludables como son los aguas, los jugos, etcétera. Entonces, como tú estás dependiendo para tu nutrición solo de estas sustancias, pues obviamente tu cuerpo está completamente deteriorado. Por eso es que es importante la ayuda profesional y clínica para ayudar con estas adicciones. Claro, hablemos de nuestra vida espiritual, Soricelis. ¿Cómo una persona puede acercarse a Dios? Una persona que está pasando por una situación difícil y entender, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer en su vida. Claro, aquí lo más importante es entender que Dios está listo.
ahí a tu lado para recibirte y para ayudarte. Muchas veces las personas que tienen adicciones piensan, Dios no me va a querer, Dios no me va a aceptar, ya estoy demasiado perdido, Dios yo no va a querer nada conmigo, no me va a perdonar, he hecho demasiadas cosas. Estos pensamientos son completamente falsos. Dios te ama, Dios está aquí para ayudarte, Dios está listo para darte la mano, para rescatarte, pero tú necesitas abrir tus manos y decirle al Señor, Señor, te necesito. Es todo. Reconocer que necesitamos a Dios y Dios está listo para proveerte todas las ayudas que tú necesitas, todo el apoyo que necesitas, todos los recursos. Una iglesia que te ama, que te apoya, que va a estar orando por ti, una familia que va a estar dispuesta a apoyarte. Dios está listo ahí, disponible a tu lado, esperando que tú digas, ok, sí, sí, Señor, te quiero. Porque pues necesitamos a Dios. Separado de Dios nada podemos hacer, nos lo dice la Escritura. Entonces es importante cambiar nuestra visión de Dios. Nuestra visión de Dios tiene que ser una visión de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que me ama, Dios es un Dios que me quiere ayudar y que está dispuesto, disponible y listo para proveer mi ayuda, para rescatarme. Así lo dice la Escritura. Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores y de todas mis angustias. Entonces es importante que nosotros entendamos, solamente tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame. Claro, y Y él va a Jesucristo. estar listo. Así es. Y Jesucristo ha venido para hacernos libres y sin duda esa libertad desde todos los aspectos, espirituales, incluso también a este tipo de situaciones y cuestiones que nos atan, ¿verdad? A vicios, a las adicciones. Así que confiamos en que Dios puede ayudarnos. Y a ti que quizás nos escuchas, que estás pasando por una situación de este tipo, te animamos, empieza a dar esos pasos y principalmente incluye a Dios en el primer paso, ¿verdad? Para que puedas tener éxito y salir triunfante en toda esta situación al querer salir, ¿verdad? De una adicción. Pues gracias, Oricelis. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en esta mañana y excelente tema que hemos tenido el día de hoy. Claro que sí, le invito a la audiencia a que nos continúe enviando temas a través de las páginas web de Radio Manantial y la mía, consejeriabilingüe.com, y en Facebook, en Radio Manantial, o ahora tenemos canal de YouTube. A las personas que nos están escuchando, que tal vez están viendo este programa a mitad o que quieren volver a escuchar este programa, vaya a YouTube, ya sea a Radio Manantial o a mi canal de Soricelis Dávila, la doctora Soricelis Dávila, y usted va a tener ahí toda la información que necesita. Así que sígase conectando con nosotros y bueno, les deseamos un hermoso día y muchas bendiciones. Gracias, Oricelis. Que tengas un excelente día. Y bueno, a ti, mi amigo, mi amiga, también te animamos para que continúes, porque Manantial, recuerda, tiene mucho más para ti.